4 años después de que mi familia le dijera a toda nuestra iglesia que yo había desaparecido. Mi hermano finalmente encontró la puerta de mi casa. Era un martes de septiembre. Estaba cortando tranquilamente rodajas de manzana para mi hija Marin, de 4 años, cuando oí un golpe inesperado en la puerta. Abrí la puerta y allí estaba Vincent, mi hermano menor, agarrando su teléfono como si fuera un escudo. Resopla, él. Susurró mi nombre. Entonces miró por encima de mí hombro, vio a la niña de pelo oscuro que se aferraba a mi pierna, y se le fue el color de la cara por completo. Retrocedió hasta las escaleras de mi porche sin decir una palabra más, con el teléfono ya pegado a la oreja. Mamá, tienes que ver esto. Ella nunca nos lo contó. Ni siquiera pudo terminar la frase. Lo que mi madre hizo con esa llamada telefónica y lo que yo finalmente hice un domingo por la mañana delante de todas las personas que alguna vez le creyeron es precisamente la razón por la que estoy contando esta historia. Antes de contarles lo que sucedió después, tómense un momento para darle me gusta a este video y déjenme saber en los comentarios desde dónde lo están viendo y qué hora es. Esa expresión en su rostro, de pura conmoción sin filtros, era exactamente la misma que tenía mi padre la noche en que todo comenzó. Una cocina estrecha en nuestra casa adosada de Dayton. El fuerte y asfixiante aroma del estofado de ternera de mi madre flotaba en el aire como una advertencia que yo era demasiado joven para comprender. Tenía 24 años, estaba sentado rígidamente en la mesa de madera desconchada con mi uniforme de gala recién planchado. Resopla, cada botón de latón pulido, cada pliegue impecable. Anhelaba un simple gesto de aprobación de la mujer sentada frente a mí, el tipo de gesto que les dedicaba a completos desconocidos en la iglesia, pero que jamás le dirigía a su propia hija. A su lado, mi padre murmuró una oración vacía antes de fijar la mirada agresivamente en su café negro, agarrando la taza de cerámica con ambas manos, como un hombre que se prepara para un impacto que ya sabía que iba a ocurrir. Se negó a mirarme a los ojos. Sabía exactamente lo que iba a suceder. Mi madre deslizó lentamente una carpeta de tamaño legal de color crema sobre la desgastada superficie de madera. No fue un regalo de graduación. Las letras negras en negrita, impresas en la parte superior, dicen: Poder Notarial General. Su actuación fue aterradoramente impecable. Una sola lágrima rodó por su mejilla en el momento. Justo, perfectamente sincronizada, como si hubiera ensayado la contracción muscular precisa frente al espejo del baño durante días. Extendió la mano por encima de la mesa, y sus uñas bien cuidadas se clavaron ligeramente en el dorso de mi mano. Solo quiero ayudarte a gestionar las facturas, arreglar la gotera del tejado y solucionar los pequeños problemas financieros cuando estés desplegado en esas bases extranjeras. Susurró con voz temblorosa, fingiendo preocupación maternal. Sentí una opresión en el pecho, llena de una gratitud patética. Fui increíblemente ingenua. Tomé el bolígrafo azul barato y firmé mi nombre en la línea punteada, sintiendo una oleada de absoluto orgullo. Creí que estaba honrando a mi familia. Al otro lado de la mesa, mi padre exhaló bruscamente por la nariz, fijando aún más la mirada en la superficie negra y arremolinada de su café. Él ya conocía todas las cláusulas de ese documento. La noche anterior, él se había sentado exactamente en esa misma
silla mientras mi madre ensayaba su discurso entre lágrimas, y no me dijo ni una sola palabra para advertirme. Su silencio aquella noche me costaría más de $250,000. No tenía ni idea de que, en el momento en que la tinta se secó en ese papel, me había puesto activamente un collar financiero alrededor del cuello. Durante los siguientes 6 años, mi realidad se dividió en 2 mundos completamente diferentes. En mi mundo, sobrevivía con 4 horas de sueño. Mi uniforme médico está permanentemente impregnado de lejía fuerte y del sudor nervioso de los pacientes traumatizados. Todavía puedo sentir el peso exacto de la noche que finalmente quebró mi fe ciega. Acababa de perder a 2 pacientes seguidos en un turno de 12 horas. Y allí estaba yo, en la sala de descanso, a las 2 de la mañana, abriendo la aplicación de mi banco con los dedos entumecidos y temblorosos. El número que aparecía en la pantalla no tenía sentido. Otros $4,000 perdidos. A cientos de kilómetros de distancia, en Dayton, puedo imaginarme fácilmente a mi primo Derek, de 32 años, sentado cómodamente detrás del mostrador de su banco local. Derek era un cobarde notorio que anhelaba desesperadamente la protección social de mi madre dentro de la parroquia. Abusó activamente de su acceso como cajero para realizar múltiples transferencias por debajo del umbral de notificación federal, ocultando intencionadamente la actividad para que el Departamento de Fraudes no activara una alerta de seguridad en mi teléfono. Él transfería sistemáticamente miles de dólares de mi paga por riesgo directamente a la cuenta corriente personal de mi madre. Todos los meses. Todo el plan funcionó a la perfección. Derek tramitó las transferencias los días 1 y 15. Mi madre convirtió el dinero en efectivo en donaciones para la iglesia el domingo siguiente, y la congregación la recompensó con una ovación de pie tan larga que prácticamente podía predecir el tiempo con exactitud. Nadie en la cadena preguntó jamás de dónde procedía realmente el dinero. Nadie lo haría jamás. No se destinó ni un solo centavo a reparar la gotera del techo. Mi madre usó el dinero que tanto me costó ganar para comprar autoridad absoluta. Recuerdo perfectamente cómo estaba de pie en el podio de la primera Iglesia Grace, ajustándose su modesto chal, anunciando con orgullo las cuantiosas donaciones anónimas al fondo para la construcción. Ella compró la adoración ciega de la congregación con el dinero que yo ganaba, mientras realizaba compresiones torácicas frenéticas en la sala de emergencias. De vuelta en casa, mi padre vio los extractos bancarios que habían llegado. Vio la enorme afluencia de dinero en efectivo que no les pertenecía. En lugar de decir algo, simplemente bajó la cabeza, tiró los sobres a la basura y se sirvió otra taza de café. Su silencio cobarde fue, en última instancia, el cómplice. Terminaba cada turno en el hospital, completamente agotada, mirando fijamente en mi teléfono como disminuía mi saldo bancario, creyendo ingenuamente que estaba siendo una buena hija, mientras mi familia orquestaba mi ruina financiera sistemática. El tenue resplandor de la pantalla de ese teléfono, esos números que desaparecen, me hacen pensar en el único objeto que alguna vez me pusieron en la palma de la mano que no venía con una factura adjunta. En medio de aquellos años oscuros de penurias económicas, Elías Vance fue él.
Único refugio seguro que jamás conocí. Era un ingeniero estructural de 31 años. Que nunca tuvo el aire sofisticado de un hombre rico. Su ropa, resopla, estaba permanentemente cubierta de polvo de cemento gris y acerrín fino. Hace 5 años, no. Me ofreció una cena a la luz de las velas ni un anillo de diamantes en una caja de terciopelo. En lugar de eso, extendió la mano y colocó una llave de latón opaca y áspera, atada con una cinta descolorida, directamente en mi palma. Era la llave de una casa destartalada que necesitaba reformas, situada en las afueras de la ciudad. Voy a reconstruir este porche hundido con mis propias manos. Juró que sus dedos ásperos se envolvían alrededor de los míos. Nos sentaremos aquí a tomar café. Hasta que tengamos 90 años. Fue una promesa práctica y sin pretensiones. No pidió nada. A cambio. Sin porcentaje, sin plan de reembolso, sin remordimientos asociados al regalo. Ese concepto me resultaba tan ajeno que casi devolví la llave por puro reflejo. Convencido de que tenía que haber algún coste oculto en la letra pequeña. Elías simplemente cerró mis dedos suavemente sobre el frío metal y me dijo que dejara de disculparme por existir. Por primera vez en mi vida, las lágrimas empañaron mi vista. Porque finalmente me atreví a creer que merecía un hogar que no tuviera un costo emocional. Pero la noticia de mi compromiso no alegró a Dayton. Aquello provocó una gran preocupación económica en mi madre. Desde su perspectiva calculadora, mi inminente matrimonio significaba que su principal fuente de financiación corría el riesgo de desaparecer. Inmediatamente apretó la soga. Mi teléfono se inundó de mensajes de texto, perfectamente disfrazados de cuidados maternales. Necesito retirar un poco más de dinero para solucionar el problema de la vivienda para ustedes dos. Ella integró su manipulación de forma impecable en el texto. No hagas que tus padres se preocupen demasiado. Para garantizar el cumplimiento, envió a mi tía Brenda. Brenda comenzó a dejar comentarios públicos en mis redes sociales sobre cuánto estaba orando la iglesia por mi estabilidad financiera. Era una amenaza velada y aterradora de arruinar mi reputación si el dinero dejaba de fluir. Mi madre estaba utilizando activamente mi recién descubierta felicidad como herramienta para aumentar sus ingresos mensuales. La cantidad mensual aumentó de 3.000 a casi $5.000 de la noche a la mañana, y las justificaciones se volvieron cada vez más descaradas. Una caldera nueva, una urgencia dental. Para mi padre, una reforma especial de la iglesia. ¿Qué requería? Financiación inmediata. Cada excusa era una mentira, y cada mentira estaba documentada en las pulcras columnas de un libro de contabilidad que no descubriría hasta 6 años después. Yo, aún paralizado por la obediencia ciega, simplemente bajé la cabeza y dejé que Derek procesara las transferencias infladas. Ese mismo mes, una agotadora rotación médica llevó mi cuerpo mucho más allá de su límite. Tras un agotador turno de 16 horas, atendiendo casos de trauma complejos y luchando por mantener con vida a desconocidos, mi sistema nervioso simplemente colapsó. Entré tambaleándome en mi apartamento helado, con la vista borrosa por los bordes y las manos, aún oliendo a látex y antiséptico. Me desplomé sobre el colchón barato, completamente vestida con mi uniforme arrugado, con los zapatos puestos,
y dormí tan profundamente que no oí ninguna alarma. Cuando finalmente desperté desorientada y con dolores que me calaban hasta los huesos, consulté mi calendario. La transferencia programada a mi madre se retrasó exactamente 3 días. Casi al instante, mi teléfono móvil comenzó a vibrar violentamente contra la mesita de noche de madera. Inmediatamente sentí un nudo apretado en el estómago. Era un patético reflejo condicionado de puro pavor, que demostraba que, a pesar de mi rango militar, yo seguía siendo solo un niño aterrorizado esperando ser castigado. Contesté la llamada, con las manos visiblemente temblorosas. Podía imaginarme perfectamente a mi madre sentada en su lujoso salón, tomando té caliente, completamente indiferente al hecho de que yo acababa de pasar 16 horas luchando por mantener a la gente con vida. Su voz no era un grito. Era afilado como una navaja y terriblemente tranquilo, y atravesaba el altavoz sin problemas. No. Tienes derecho a estar cansada, siseó ella. Mis impuestos pagan a los militares para que hagan eso. ¿Cuánto tiempo piensan seguir avergonzando a esta familia? La humillación me golpeó tan fuerte que no podía ni respirar. De pie, sola en aquella fría habitación, que apestaba a antiséptico de hospital, no me defendí. No expuse su avaricia. En lugar de eso, me deslicé lentamente por la pared, apretando las rodillas contra el pecho, y me disculpé patéticamente. Lo siento, mamá. Llamaré a Derek ahora mismo para que levante las restricciones de transferencia. Susurré, sacrificando el último vestigio de mi dignidad solo para comprar su silencio momentáneo. Mi espalda golpeó el rodapié helado y me quedé en ese suelo durante mucho tiempo. Meses después me encontraría en la misma postura, de pie en el pasillo de un hospital, paralizada por un tipo de shock completamente diferente. La catástrofe que destrozó mi vida llegó sin previo aviso un martes gris de noviembre. Estaba en pleno registro de las constantes vitales de los pacientes cuando la enfermera jefe bajó corriendo por él pasillo estéril, buscándome con la mirada frenéticamente. En el instante en que vi su rostro pálido y su incapacidad para mantener el contacto visual, sentí que el aire en mis pulmones se convertía en plomo. Conocía esa expresión de terror en particular al de toda la vida. Yo misma la había usado al dar noticias devastadoras a familias. En la sala de espera. Un andamio de enormes dimensiones se derrumbó en una obra civil en el centro de la ciudad. Un cable de gran capacidad de carga se había roto, a pesar de que la documentación del inspector lo había certificado erróneamente como seguro. Elías Vance, el hombre tan cuidadoso que etiquetaba mis loncheras con pequeñas notas, pereció bajo la estructura derrumbada antes de que la ambulancia pudiera siquiera pasar el segundo semáforo en rojo. En su funeral, los portadores del féretro no eran familiares. Eran 8 obreros de la construcción, curtidos y con la piel callosa, que vestían camisas prestadas a toda prisa y lloraban abiertamente. Bajo el cielo nublado como hombres que habían perdido a un hermano. Mi propia familia, la gente con la que comparto lazos de sangre, no se presentó. Un viaje de 7 horas en coche es sencillamente demasiado inconveniente para un funeral, afirmó mi madre durante una breve y vacía llamada telefónica. En cambio, le pidió a la tía Brenda que le enviara una patética y barata cesta de claveles pálidos, con una firma falsificada en la tarjeta.
Ni siquiera sé. Molestó en __. El teléfono para encargar flores ella misma. Ella. Delegó activamente su falsa compasión para poder mantener su agenda libre para las reuniones del comité de su iglesia. De pie. Junto a la tierra recién removida. Rodeado de extraños que sollozaban. Finalmente comprendí la aterradora magnitud de mi aislamiento. Los hombres con los que trabajaba Elías demostraban más fraternidad y humanidad pura que la que jamás tuvo mi propia madre. Uno de ellos, un capataz con las manos agrietadas y curtidas por el sol. Me puso una fotografía desgastada en la palma de la mano. Después del servicio religioso. Era una foto de Elías en su descanso para almorzar, sonriendo y sosteniendo un sándwich que había preparado para toda la tripulación. Hablaba de ti. Todos los días. El capataz, con la barbilla temblando, nos dijo que iba a arreglar el porche antes de Navidad. Sostuve esa fotografía contra mi pecho. Y no dije nada. Un desconocido. Me había brindado más ternura en 10 segundos. Que toda mi estirpe en 30 años. 4 días después de enterrar a Elías. Me acurruqué en él. Rincón más oscuro de su armario, hundiendo la cara en su camisa de franela para inhalar el aroma menguante a serrín. Él. Resopla, silencio sofocante fue roto por el fuerte zumbido de mi teléfono celular. De resopla, la luz azul fantasmal iluminó mi rostro hundido y exhausto. Era un mensaje de texto de mi madre. Mis ojos recorrieron las palabras y un escalofrío helado me recorrió la espalda. Lo siento muchísimo por todo, decía el mensaje. Se enviará el dinero de este mes a tiempo. No me preguntó si estaba comiendo. No me preguntó si estaba sobreviviendo. Se trataba de la escalofriante y calculada indagación de un cobrador de deudas presa del pánico por un pago atrasado. Sin embargo, paralizada por el trauma. Abrí patéticamente mi aplicación bancaria en la oscuridad y dejé que me robara el dinero. 2 semanas después, mi cuerpo rechazó con vehemencia el abuso. Me desmayé. En pleno turno de triaje. Maya Sterling, mi oficial de logística y aliada incondicional, no. Llamó a un médico. Me arrastró directamente al baño del personal, cerró la puerta con llave y, con agresividad, me metió una prueba de embarazo en la mano temblorosa. Maya hacía guardia fuera del puesto. Con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, desafiaba a cualquiera a que llamara a su puerta. Al contemplar las cegadoras luces fluorescentes, aparecieron 2 líneas rosas bien definidas. Horas después, yacía completamente sola en una camilla de exploración de plástico. El gel de ultrasonido congelante se deslizó por mi estómago. De repente, un rápido golpeteo rítmico resonó en el monitor. El médico hizo los cálculos. 16 semanas. En aquella habitación helada, la densa niebla de mi obediencia ciega se hizo añicos al instante. No era solo una viuda afligida. Yo era madre. El dinero que llegaba a Dayton ya no era solo producto de mi agotamiento. Era la savia vital de mi hijo. La extorsión tenía que terminar. Ese latido rítmico aún resonaba en mi pecho cuando descolgué el teléfono el domingo siguiente por la mañana. Frío e implacable. Planifiqué esta llamada telefónica con la misma precisión estéril que utilizo para calcular las dosis intravenosas para pacientes críticos.
Repasé mentalmente la secuencia para asegurarme de que no hubiera sorpresas emocionales. Elías ha muerto. Estoy embarazada y la extorsión debe terminar. Cuando mi madre contestó el segundo timbrazo, respiré hondo para calmar mis manos temblorosas. Ni siquiera tuve la oportunidad de terminar el guión que había ensayado con tanto esmero. Solo logré asestar el golpe decisivo para establecer el límite. Mamá. Presenté la revocación del poder notarial. Lo dije, esforzándome por mantener la voz perfectamente firme a pesar de los fuertes latidos en mi pecho. Tengo que detener el síndrome de abstinencia. Eso fue todo lo que hizo falta. El otro extremo de la línea se convirtió instantáneamente en un caos absoluto. Ella no me preguntó por qué lo cancelaba. No me preguntó si estaba enferma, en apuros o desesperada. Su voz resonó a través del altavoz, rebosante de veneno puro e inalterado. Mocoso desagradecido. Ella gritó. ¿Quién crees que alimentó tu ambición? Sacrifiqué toda mi vida para que pudieras estar donde estás, y ahora me traicionas. ¿Qué hay de mi reputación en la parroquia? Y luego, clic. Un tono de marcado largo, monótono y sin vida resonó en mi oído. Sonaba exactamente igual que el aterrador zumbido de un monitor cardíaco que deja de funcionar. Ella cortó por completo la conexión antes de que yo pudiera siquiera pronunciar el nombre de Elías, y mucho menos mencionar la existencia de su nieto por nacer. El pánico me atenazaba violentamente la garganta. Desesperada por encontrar una salida, llamé a mi padre. Por teléfono. Pude oír el familiar y fuerte estruendo de las herramientas eléctricas en su garaje. Resopla, papá. Por favor, escúchame. Supliqué, con la voz quebrándose bajo el peso del dolor. Recuerdo vívidamente cuando, con 5 años, me llevaba en brazos sobre sus anchos hombros y me prometía protegerme siempre. Pero el hombre al teléfono simplemente respondió con un suspiro hueco y evasivo. Deja de hacer enfadar a tu madre, por favor. Murmuró algo rápidamente y colgó. Esa sola frase destrozó 30 años de paternidad en menos de 4 segundos. Él, hombre que solía llevarme a cuestas por la feria del condado, que juró sobre la tumba de su madre que nunca dejaría que nadie sufriera daño. Su pequeña hija acababa de anteponer su propia comodidad a la supervivencia de su hija por última vez. Su cobardía fue la puñalada final y fatal. Por la espalda. Me fallaron las rodillas. Me deslicé por la pared y me desplomé por completo. Sobre el helado suelo de madera. Agarrándome el vientre plano y vomitando violentamente al darme cuenta de la brutal realidad de mi aislamiento. A cientos de kilómetros de distancia, la campaña de desprestigio de la familia Ross, en represalia, se puso inmediatamente en marcha. Puedo imaginarme perfectamente a mi madre entrando con paso firme en la hora del café de la iglesia First Grace, luciendo un modesto vestido de seda oscura. Bajó la cabeza, secándose los ojos secos con un pañuelo de encaje para representar el papel de la madre abnegada y sufriente. Realmente. No sabemos a dónde fue. Mintió, con la voz temblorosa y una sincronización teatral perfecta. Al instante, la tía Brenda, la maliciosa portavoz de la parroquia, comenzó a susurrar.
Rumores venenosos a los feligreses que asentían, afirmando que me había convertido en una mujer arruinada y profundamente inestable, que se fugaba con hombres terribles, sin solicitar ni una sola prueba. 200 fieles feligreses me juzgaron activamente. Durante 3 meses consecutivos, el boletín parroquial publicó una petición de oración por la hija desaparecida de la familia Ross. Mi madre guardaba ese boletín informativo cuidadosamente doblado dentro de su Biblia, listo para mostrarlo en cualquier momento si alguien se atrevía a cuestionar su dolor. Ella, resopla, había convertido mi desaparición en un recurso permanente para recaudar fondos. Al borrar por completo mi existencia, mi madre logró enmascarar la humillante verdad de que su fuente de ingresos personal finalmente se había agotado. Las náuseas que me hicieron vomitar en el suelo no desaparecieron. Se convirtió en una aterradora y gélida constatación. Los rumores tóxicos que mi madre estaba difundiendo activamente en la iglesia First Grace no eran meros actos de una chismosa maliciosa. Desde la perspectiva de mi entrenamiento militar, los reconocí como una maniobra táctica premeditada. Si alguna vez descubriera que estoy embarazada, transformaría inmediatamente su historia inventada sobre mi inestabilidad en una petición para obtener la custodia de emergencia de mi hijo. Ella utilizaría con entusiasmo a mi hija como una nueva moneda de cambio para reabrir la extorsión financiera. La sola idea de que mi hijo por nacer cayera en las garras parasitarias de mi madre me paralizó la mandíbula, presa del pánico absoluto. Esconderse en silencio ya no era una opción. Tuve que prepararme legalmente de forma preventiva y agresiva antes de que ella siquiera supiera lo que le había pasado. Inmediatamente busqué a la madre de Eleanor Vance Elías. Era una abogada especializada en fideicomisos y sucesiones, de 60 años, con una mirada tan fría y calculadora como el hielo. Cuando le expliqué a Eleanor la extorsión financiera de la que había sido sometida mi madre, no me ofreció lágrimas ni una compasión superficial. Canalizando el profundo dolor por la pérdida de su único hijo, en una implacable acción legal, deslizó una enorme pila de documentos sobre su estéril escritorio de roble. No solo estamos construyendo un muro. Sin duda, afirmó con un tono cortante como una navaja mientras me entregaba una pesada pluma estilográfica. Estamos, resopla, construyendo una bóveda que jamás podrán abrir. Bajo su precisa guía, establecí un fideicomiso revocable en vida. Bloqueé mi casa y mis bienes dentro de un fideicomiso en vida revocable y ejecuté una directiva de tutela de reserva hermética para mi hijo, designando a Eleanor como único apoderado. Eleanor contrató a un notario y finalizó todos y cada uno de los documentos antes de las 5 de la tarde con la fría eficiencia quirúrgica de una mujer que había canalizado el insoportable dolor de perder a su único hijo en una absoluta negativa a permitir que el hijo de su hija fuera devorado por la misma indiferencia que no inspeccionó un cable de carga. En una sola tarde, la familia Ross fue despojada legalmente de todo poder. Durante mi 8º mes de embarazo, hice una última concesión a mi linaje. Escribí una breve carta y se la envié directamente a mi abuela Marta en Dayton, con la desesperada esperanza de que la única mujer cuerda de mi familia guardara el secreto de que yo estaba a salvo. Después de echar el sobre al buzón, conduje
directamente a la ferretería. Compré el cerrojo más robusto que pude encontrar y me lo llevé a casa. Arrodillada en el porche delantero, con mi vientre hinchado, presionando contra mis muslos, perforé yo misma la placa de montaje. Me ardían los brazos por el esfuerzo y el sudor me escocía en los ojos. Mi zona lumbar protestaba airadamente con cada giro del destornillador. El sudor goteaba de mi nariz sobre la placa de latón. El vecino de enfrente me observaba desde su porche, visiblemente confundido al ver a una mujer embarazada de 9 meses taladrando la puerta de su casa al atardecer, pero no se acercó a ayudarme. Y no lo necesitaba. Al empujar la cerradura hasta que encajó, el fuerte clic metálico que se escuchó al deslizarse en su sitio fue el sonido más profundamente hermoso que jamás había oído. Finalmente, había sumido a mi madre en la oscuridad absoluta, aislando perfectamente mi vida de su control psicológico. Cuando finalmente nació Marin, el profundo aislamiento que antes me asfixiaba se convirtió en una experiencia increíblemente liberadora. No se permitió la entrada a la sala de partos a ninguna persona perteneciente al linaje Ross. En cambio, mi compañera militar, Maya Sterling, permaneció firmemente a mi lado. Ella me secó el sudor helado de la frente durante las agonizantes contracciones, resopla, y fue ella quien cortó con orgullo el cordón umbilical de Marin. Cuando la enfermera, exhausta, colocó a aquel bebé lloroso de pelo oscuro directamente sobre mi pecho, mi estoicismo endurecido se hizo añicos por completo. Maya se inclinó y apoyó su frente contra la mía. Sus propios ojos brillaban con lágrimas que más tarde negaría haber derramado. Ella tiene su mandíbula. Maya susurró, con la voz quebrándose. Lloré desconsoladamente en aquella habitación aséptica, no por un dolor persistente, sino por un alivio puro e inmenso. Logré romper el collar generacional que me oprimía el cuello, y mi hija finalmente estaba a salvo. Sí. Comprendes profundamente el instinto feroz e imparable de proteger a tu hijo de los miembros tóxicos de la familia. Por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Sí. ¿Crees que tomé la decisión correcta al impedirles el acceso legalmente para siempre? Escribe la palabra seguro abajo en los comentarios. Transcurrieron exactamente 4 años en absoluto silencio, celosamente guardado. Esa pieza se hizo añicos un martes de septiembre, el mismo martes del que te acabo de hablar. En el momento en que Vincent vio que Marin me agarraba la pierna, todas las alarmas de su cuerpo se dispararon a la vez. Antes de que pudiera decir una palabra, ya estaba de vuelta en las escaleras de mi porche, con el teléfono pegado a la oreja. Mamá, tienes que ver esto. Ella nunca nos lo contó. Me quedé en el umbral, viendo cómo sus luces traseras desaparecían por la tranquila calle. Y mi entrenamiento tomó el control. Cerré la puerta con calma, eché el cerrojo y llevé a Marin a la cama. Esa noche permanecí completamente inmóvil a su lado bajo el suave y cálido resplandor de su luz nocturna en forma de estrella. Mi teléfono vibró agresivamente contra la mesita de noche. Frenético y urgente como un animal aterrorizado atrapado en una trampa. Alguien. Resopla, había arrastrado a la fuerza mi número privado de vuelta al tóxico chat grupal de la familia Ross. Vincent había balbuceado la impactante noticia de mi supervivencia a
Toda la familia. No entré en pánico. Simplemente me quedé allí tumbado, con la cara bañada por la pálida y fría luz de la pantalla, mientras observaba como 41 mensajes sin leer aparecían rápidamente en la interfaz de chat. Las reacciones iniciales de la familia extensa fueron de pura conmoción, sin filtros ni filtros. Ella sigue viva. Dios mío, un primo escribió el mensaje y la burbuja de texto apareció al instante. ¿Ese bebé es realmente de la sangre Ross? Otro. Preguntó completamente desconcertado. Durante unos fugaces 15 minutos, reinó un auténtico caos en la sala digital. La historia que mi madre había elaborado cuidadosamente cuando tenía 4 años. Sobre la hija desaparecida y arruinada se desmoronó por completo ante sus propios ojos. Finalmente, se vieron obligados a afrontar la realidad de que yo no me había escapado para destruir mi vida. Simplemente huí de ellos para construir uno mejor. Pero la habilidad de mi madre para manipular la psicología de las masas era propia de una maestra del engaño. En 30 minutos. Llevó a cabo una impecable maniobra para pasar de víctima a la siguiente fase. Y recuperar el control total de la narración. No escribió ni una sola palabrota ni explicación. En cambio, simplemente publicó una serie de expresiones digitales de tristeza y llanto en el chat, desempeñando en silencio el papel de la matriarca profundamente herida e incitando a sus fieles seguidores a atacar. La tía Brenda cayó inmediatamente en la trampa, canalizando agresivamente la hipocresía de la iglesia. Merecemos una explicación. Brenda tecleó furiosa en mayúsculas, dejando entrever su desesperada necesidad de drama a través de la pantalla. Escondiste a la nieta de tu madre durante 4 años. El resto de la familia se unió con entusiasmo al frenesí alimenticio, arremetiendo contra mí por mi supuesta crueldad a sangre fría. Hace 4 años, un ataque psicológico orquestado exactamente como este me habría dejado con arcadas en el suelo del baño, paralizada por la culpa. Mientras miraba fijamente la pantalla, no sentía absolutamente nada más que una calma gélida y aterradora. Ignoré por completo sus patéticos y transparentes mecanismos de defensa. La furiosa indignación que inundaba mi teléfono no tenía absolutamente nada que ver con un anhelo desesperado y lleno de amor por conocer a su sobrina. Todo se debió a que mi madre se dio cuenta de que ya no era ella quien escribía el guión. La revelación sobre mi hija confirmó definitivamente que había logrado construir una vida impenetrable sin ellos. Lo más importante es que demostró que su acceso a mi paga por riesgo laboral estaba definitivamente cerrado. Sus frenéticos ladridos digitales no eran más que el sonido desesperado de unos maltratadores que perdían completamente el control. Me di cuenta de que mi padre no había escrito ni un solo mensaje en toda la conversación. Ni una sola palabra. Estaba haciendo lo que siempre había hecho mejor. Sentado en el rincón oscuro de la habitación, agarrando su café con fuerza, fingiendo que las paredes no se le venían encima. Bloqueé el teléfono, arropé suavemente a Marine con la manta sobre sus hombros dormidos y cerré los ojos. Que entren en pánico. Tenía un expediente legal en mi armario que respondería a todas sus preguntas muy pronto. A la noche siguiente, mientras limpiaba tranquilamente la encimera de granito de la cocina con un paño húmedo, la pantalla de mi teléfono se iluminó de repente.
Mostraba el único nombre que solía temer hasta la médula. Después de 4 años enteros llevando a cabo una impecable operación de desprestigio en completo silencio, finalmente se vio acorralada y tuvo que ser ella quien marcara mi número. No entré en pánico. Me sequé las manos lentamente. Con una toalla, deslicé el dedo por la pantalla con calma para contestar y me llevé el teléfono a la oreja. Sin decir palabra. Mantuve una respiración perfectamente regular y un ritmo cardíaco gélido. Mirando fijamente la calle tranquila que se extendía más allá de mi jardín delantero. Ya no era aquella chica exhausta y aterrorizada a la que ella podía doblegar fácilmente. Me quedé de brazos cruzados, esperando a ver qué táctica manipuladora emplearía primero. Resopla. Antes de que pudiera siquiera saludar, comenzó la calculada puesta en escena. Mi bebé. Oh señor, mi hija tiene un bebé. Sollozó a la perfección, calculando el momento preciso para fingir sus lágrimas y provocar la máxima culpa. Me quedé en completo silencio, negándome rotundamente a interpretar el papel que me habían asignado en su guión. Al darse cuenta de que la manipulación emocional estaba fracasando. Ante mi silencio, dejó de llorar de repente. En una fracción de segundo, su tono cambió a la cadencia fría y cortante de una negociadora corporativa desesperada. Tráiganla de vuelta aquí, exigió en voz baja, exponiendo sus condiciones. Le diremos a todo el mundo que estabas enferma. Nadie hará preguntas y nadie volverá a mencionar el dinero jamás. Sentí un profundo asco. Estaba intentando activamente comprar los derechos de mi verdad. Consideraba el $250,000 que robó como un simple gasto de relaciones públicas para lavar la reputación de su iglesia, que se estaba desmoronando. Podía oír a la tía Brenda susurrando instrucciones de entrenadora de fondo, dándole a mi madre argumentos como una asesora en una rueda de prensa. Colgué el teléfono sin pronunciar una sola palabra. 20 minutos. Después, el teléfono sonó por segunda vez. Casi lo ignoré, suponiendo que mi madre llamaba para gritar, pero el identificador de llamadas me oprimió el pecho. La abuela Marta tenía 82 años y era famosa por ser inmune a la manipulación psicológica de mi madre. Cuando contesté, su voz resonó por el altavoz. Seca, ronca e inquebrantablemente fuerte como una sierra pesada cortando madera seca. Nunca me creo que esa estúpida palabra desaparezca ni un solo día. Sin duda, afirmó al instante, cortando de raíz. 4 años de mentiras tóxicas. La gente no desaparece así como así. Están borrado por otra persona. He calado a esa mujer el tiempo suficiente para saber exactamente quién sostenía el borrador. Inmediatamente me tapé la boca con la mano, intentando desesperadamente sofocar los fuertes y agonizantes sollozos que me desgarraban la garganta. El peso asfixiante de 4 años de alienación y difamación pública quedó completamente borrado por esa sola frase. La única mujer cuerda de mi familia no solo me había creído viola despiadada mecánica del abuso psicológico de mi madre. Marta no pidió disculpas ni explicaciones. Empaca tus maletas y trae a mi bisnieta de vuelta a Ohio ahora mismo. Necesito verla con mis propios ojos. Ordenó con su tono, sin
Dejar lugar a discusión. Su apoyo inquebrantable fue el filo afilado que necesitaba para cortar mi último vestigio de vacilación. Tomé mi decisión allí mismo, apoyada en la encimera de la cocina. Iba a regresar a Dayton, pero no para leer el guión de mi madre. Iba a regresar para desmantelar legalmente toda la fachada pública. El sábado por la mañana temprano. Conduje directamente a la desgastada casa de ladrillo de la abuela Marta en Dayton, cortando por completo toda comunicación con el resto de la familia. A los pocos minutos de entrar en su sala de estar, descubrí una verdad espantosa. Marta, señaló con gesto sombrío un sobrefamiliar, con un desgarro tosco e irregular en la parte superior. Mi madre había interceptado activamente la única carta que le envié hace 10 meses. Sentí un nudo en el estómago ante la pura psicopatía del acto. Durante casi un año entero, mi madre supo exactamente dónde estaba. Sabía que estaba viva y que había dado a luz a su nieta sana y salva. Resopla, sin embargo, cada domingo, se paraba descaradamente en el púlpito de la primera iglesia de la Gracia, secándose lágrimas falsas y fingiendo ser una madre devastada y sin hijos solo para cosechar la lástima de la congregación. Esa tarde, Vincent llegó a la casa. Se veía demacrado, con ojeras oscuras y agotadas, temblando visiblemente por la adrenalina. Había corrido un riesgo enorme. Esperé a que se fuera a la reunión de oración y luego tomé el sobre de repuesto. Llave debajo de la rana de cerámica. Vincent confesó que le temblaban las manos mientras desempacaba su mochila. Se movió rápido, sabiendo que tenía exactamente 90 minutos antes de que ella regresara. Sacó de su mochila un libro de contabilidad pesado y desgastado, un registro financiero detallado que había robado en secreto de la oficina cerrada con llave de mi madre, junto con varios recibos de transferencias bancarias descuidadas que Derrick había dejado en el cajón superior, mientras estaba sentado en la mesa de la cocina de Marta y hojeaba las densas páginas. Los números me golpearon el pecho como golpes físicos. Los $250,000 nunca se habían usado para una gotera en el techo, emergencias familiares o facturas médicas. Cada excusa que mi madre me había dado era una mentira calculada matemáticamente. El dinero robado se dividió sin piedad. Una gran parte se canalizó directamente al fondo de construcción de la iglesia solo a nombre de mi madre, comprando literalmente su autoridad intocable y ovaciones de pie de la parroquia. El resto se usó como dinero ilícito para silenciarla. Ella estaba pagando activamente las enormes deudas de juego ocultas de mi primo Derek. Lo sacó de apuros repetidamente, solo para mantenerlo estructurando silenciosamente las transferencias para desviar mi paga por riesgo, sin activar las alertas federales. Vincent señaló una columna específica, con fecha de hace 18 meses. Derek había acumulado más de 40,000 pesos en pérdidas de juego en un solo casino en Virginia Occidental, y mi madre había pagado la deuda en su totalidad en secreto, usando 3 retiros consecutivos de mi cuenta, cada uno cuidadosamente mantenido justo por debajo del umbral de declaración federal. Era una red de extorsión perfectamente aislada. El dinero que ganaba, comprimiendo desesperadamente los pechos de pacientes moribundos,
En la sala de emergencias se estaba usando para financiar la adicción al juego de un cajero de banco y la influencia eclesiástica de un narcisista. Pero el descubrimiento más impactante no fueron los números. Escondido cerca de la contraportada había un trozo de papel amarillento y frágil con fecha de 1989. Con la letra cuidadosa y juvenil de mi madre. En la nota decía, el anillo de bodas del estanque pagó la deuda de juego de papá. Me quedé completamente paralizada, con los dedos temblando sobre el papel seco. Marta me observaba desde el umbral, con sus manos curtidas aferradas al marco. Ella ya había visto esa nota antes. Ella lo sabía desde hacía décadas y había estado esperando a que yo lo descubriera con mis propios ojos. La furia volcánica ciega que sentía en él pecho se heló de repente hasta convertirse en hielo absoluto. Mi madre no era solo un monstruo. Era una víctima a la que su propio padre había arruinado económicamente. Pero en lugar de romper el ciclo, convirtió su trauma en una herramienta y me lo transmitió violentamente. Esa constatación acabó con mis ganas de enzarzarme en una discusión a gritos sin importancia. Sabía exactamente lo que tenía que hacer mañana en la catedral. No iba a pelear con ella. Iba a extirpar quirúrgicamente la maldición generacional. Resopla. El domingo por la mañana, me puse un vestido azul marino impecable, tomé firmemente de la mano a Marin, de 4 años, y caminamos directamente a través de las puertas de roble tallado de la iglesia First Grace. En el momento en que entré en el pasillo central, la atronadora música del órgano se interrumpió abruptamente. Cientos de ojos se clavaron en mí, llenos de asombro y juicio. No me inmuté. En el tercer banco de la derecha, reconocí a Derek al instante. Vestía su mejor ropa de domingo y estaba sentado cómodamente junto a la tía Brenda. Ambos desconocían por completo que los siguientes 3 minutos cambiarían sus vidas para siempre. Avancé con el paso tranquilo y uniforme de un oficial que inspecciona una sala. Sobre el podio de madera, mi madre lucía resplandeciente con un vestido de seda oscura. Al verme, sus reflejos sociopáticos se activaron al instante. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se apresuraba hacia adelante, extendiendo el micrófono, completamente preparada para inventar una historia sobre cómo dar la bienvenida de nuevo al redil a su hija, a la que consideraba una oveja descarriada, para salvar su reputación. No. Cogí el micrófono. Aparté su mano con brusquedad. No necesitaba amplificación electrónica. Mi voz estaba entrenada para hacerse oír por encima de las ensordecedoras alarmas de un centro de traumatología, y resonaba violentamente contra el techo abovedado. Nunca falté. Anuncié mi voz. Como el crujido del hielo. Simplemente presenté una solicitud de revocación del poder notarial para detener la extorsión. Más de $250,000 en 6 años. Cada dólar que aportaste al fondo para la construcción de esta iglesia. Cada dólar se usaba para engordar secretamente a ese cajero del banco. Derek, sentado allí mismo, en la tercera fila, era el resultado de un esfuerzo enorme que hice a cambio de agotadores turnos médicos. La resopla catedral entera estalló en jadeos de horror. Derek se desplomó físicamente en su banco, poniéndose pálido como un fantasma. En el podio, la máscara de benevolencia de mi madre se
desvaneció por completo. Su rostro adquirió un tono rojo violento y furioso. Acorralada y expuesta, recurrió a la única táctica que conocía, la destrucción absoluta. Me señaló con un dedo tembloroso y gritó, ¿cómo te atreves? Te llevaré a juicio. Le diré al juez que eres un demente y un degenerado, y me quedaré con la custodia de ese niño. En lugar de ceder, invadí su espacio y golpeé con fuerza mi grueso expediente legal contra la mesa de madera de la comunión. El fuerte golpe resonó como un mazo. Deténgase, respondí con un tono terriblemente tranquilo. Todos mis bienes en mi casa están permanentemente bloqueados dentro de un fideicomiso revocable en vida, y Eleanor Vance tiene las directivas de tutela herméticas para mi hija. Usted amenaza con una confrontación que perdió legalmente hace 4 años. No tiene absolutamente ninguna base legal. Sus tentáculos han sido cortados. Mi madre retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por puro horror mientras miraba la impenetrable pila de documentos legales. Su red de 10 años de robo financiero y mentiras públicas se hizo añicos justo frente a 200 testigos. La antigua adoración de la multitud se convirtió rápidamente en visible disgusto y susurros de traición. La tía Brenda se quedó paralizada en su banco, con la boca abierta, incapaz de pronunciar una sola sílaba de defensa. Mi padre, Arthur, no estaba por ninguna parte. Se había escabullido por la entrada lateral. En el momento en que dije la palabra extorsión, abandonando a su esposa en el podio, de la misma manera que había abandonado a su hija por teléfono 4 años atrás. Algunos hábitos nunca cambian. No me quedé a verla entrar en pánico o rogar perdón. No le debía a esa familia ni un segundo más de mi tiempo. Tomé a Marin en mis brazos. Le di la espalda al podio y caminé orgullosamente de regreso por el pasillo central. Abrí las pesadas puertas de la iglesia y salí a la fresca y limpia ráfaga del viento otoñal, dejando atrás para siempre ese linaje tóxico para comenzar una vida completamente mía. Enfrentarse a familiares tóxicos suele ser la confrontación más difícil que jamás enfrentarás, pero es necesaria para tu supervivencia. La verdadera familia se construye sobre el respeto mutuo y la protección, no sobre la extorsión financiera y la manipulación. Establecer límites legalmente vinculantes no es cruel. Es el máximo acto de autocuidado. Proteger a la próxima generación de cargar con el peso de un trauma pasado es tu mayor responsabilidad. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite con alguien que usó la culpa para controlarte? ¿Cómo encontraste el coraje para finalmente alejarte? Tus historias nos recuerdan a todos que no tenemos que enfrentar estos momentos solos. Dale me gusta a este video si estás de acuerdo. Soy Bronty J. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.